El tema de hoy es Naamán. Esta mañana precisamente te voy a hablar de una historia muy bonita, una historia de fe, de esperanza y de salvación. Esta historia se desarrolla en una época de muchos milagros entre el pueblo de Israel, así como lo fue en el tiempo de Moisés y especialmente en el tiempo de Jesús. En ese tiempo también hubo muchos milagros. El profeta de ese momento histórico era Eliseo, un hombre poderoso que convirtió, por ejemplo, las aguas amargas en dulces, multiplicó el aceite para salvar a una familia de la esclavitud, purificó un guiso envenenado, multiplicó el pan, hizo flotar una hacha, resucitó a un muchacho y, entre otros milagros más, curó la lepra de Naamán. El pueblo de Israel estaba pasando por un tiempo muy difícil de incredulidad y de idolatría. Por esta razón Dios lo estaba disciplinando por medio de constantes guerras y especialmente contra Siria. Al mismo tiempo, estaba usando las señales del profeta Eliseo para demostrar la presencia fiel de Dios entre su pueblo. El texto que nos habla de esto precisamente es Segunda de Reyes 5, del 1 al 16. Si lo puedes abrir en tu Biblia, pues digamos que está en el Antiguo Testamento, antes de los Salmos, pero por lo pronto lo vamos a leer. Y dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí:
Saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Muy bien, esta historia pues nos habla de un general del ejército sirio llamado Naamán, cuyo nombre significa amigable y leal. Naamán, como dice el texto, era general del ejército sirio y era varón grande delante de su señor. Y éste lo tenía en alta estima porque por medio de él Jehová había traído salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Este hombre tenía muchas cualidades, ¿verdad? Él era el general de las Fuerzas Armadas de uno de los ejércitos más poderosos de su tiempo. Él era un hombre muy importante porque por medio de él, Dios le había dado muchas victorias a Siria. Perdón, el Dios de Israel le había dado victorias a Siria, el enemigo de Israel. Sí, recuerda que te dije que Israel estaba hundido en la idolatría y Dios estaba usando a sus enemigos para disciplinar a sus amigos. Para este propósito usó a Naamán, quien seguramente sospechaba que muchas de sus victorias habían sido sorprendentemente milagrosas. De esta forma entendemos que Dios empezaba a trabajar en el corazón de este hombre. Naamán era un hombre influyente y poderoso en el reino de Aram, quien lo tenía en alta estima. Y también era muy agradable y carismático. No sé si también era guapo, pero digamos que sí, para completar el cuadro imaginario de un hombre triunfador, un hombre próspero, con una carrera envidiable. En pocas palabras, un hombre perfecto. Pero este primer versículo termina diciendo: era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Mientras vivamos en este mundo habrá muchos peros que estarán presentándose de diferentes formas en nuestra vida. Algunos tienen dinero pero no pueden disfrutarlo. Otros tienen belleza pero no tienen talento. Otros tienen talento pero no tienen oportunidades. Y así podemos ver que siempre hay un pero. Quizás hoy, ¿verdad? Ya no puedes correr como antes, ¿verdad? O ya no puedes comer todo lo que quieres. Quizá cada día encuentras nuevos dolores en tu cuerpo, que todos somos conscientes que los años nos están pasando por encima, ¿verdad? Y que esta vida pinta a que un día va a terminar. Y nos damos cuenta que la vida perfecta no se alcanza en esta tierra. Nosotros como creyentes, a pesar de ser conscientes de que los años pasan y que ya no somos los de antes, no perdemos el anhelo de que un día esa vida perfecta con que alguna vez soñamos nos será dada. Esta es una de esas promesas de las que he estado hablando en las últimas pláticas y es la esperanza que tenemos todos los que hemos creído en Dios, que un día nuestros cuerpos serán transformados. En ese tiempo, pues la lepra no se podía curar.
era un azote que aislaba a la gente de la sociedad. Una enfermedad terrible que iba mutilando poco a poco a la gente hasta morir. Cuando esto sucedía en Israel, la gente tenía que presentarse ante el sacerdote y éste tenía que hacer ciertas pruebas para dar un diagnóstico. Si este era positivo, la persona era declarada inmunda en ese momento. Su ropa y su casa eran quemadas y eran sacados de la ciudad para morir poco a poco en soledad. Se les prohibía ocultar su enfermedad cubriendo su cuerpo y su cabeza. Tenían que usar un cubrebocas y gritar inmundo, inmundo, para advertir a la gente de su presencia. ¿Te imaginas lo que habrá pasado en la vida de Naamán el día que descubrió una manchita en su brazo? En ese momento la vida perfecta de este general cambió completamente. De pronto se vio interrumpida por una de las enfermedades más terribles de su tiempo. Y qué tremendo es cuando una noticia de esas nos sorprende, ¿verdad? Y cambia también el rumbo de nuestras vidas. Toda nuestra estabilidad emocional, toda nuestra paz, toda nuestra rutina es trastocada y la vida familiar se altera completamente. A partir de esa noticia, la vida familiar se enfocará a enfrentarse con este monstruo, como quiera que se llame. Naamán era un hombre valeroso en extremo, pero leproso. Dicen los médicos que el primer paso en busca de la salud es el diagnóstico correcto de la enfermedad. Hoy la lepra es muy rara. Sin embargo, el año pasado se detectaron 89 casos en la República Mexicana. O sea que es una enfermedad que no está completamente erradicada. La lepra se manifiesta primero con pequeñas llagas en la piel, pero avanza hasta atacar el sistema nervioso. Es más, los leprosos pueden sonarse la nariz y quedarse con ella en la mano, o dejar un dedo en la taza del café, porque han perdido la irrigación sanguínea, sus nervios periféricos han muerto y han perdido toda sensibilidad. En los evangelios, cuando Jesús trataba con los ciegos, con los paralíticos o con los sordos, nos trataba de enseñar acerca de nuestras enfermedades espirituales, no tanto de nuestras enfermedades físicas. Él se refería a las enfermedades del corazón. De alguna forma, todas las personas que no conocen a Dios, Él las presenta como personas ciegas, como personas sordas y con personas con lepra. Precisamente Dios nos cuenta esta historia de Naamán para enseñarnos que la peor lepra que podemos tener los seres humanos es la lepra del alma. Esta es una enfermedad que todos tenemos. No hay un ser humano que no esté contaminado con esta enfermedad. Igual que la lepra física, la lepra espiritual es una enfermedad mortal, pero que no mata el cuerpo, sino que mata el alma. Y de esta forma nos dice el profeta Isaías, en Isaías 1:6, y dice así, diagnosticando la situación del hombre. Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite.
Es decir, más allá de alguna enfermedad física, Dios ve nuestras graves enfermedades espirituales. La lepra en el alma también se manifiesta de a poco. Y conforme vamos creciendo en la vida, se manifiesta más. A veces cuando nos damos cuenta de nuestras malas tendencias y de nuestros pensamientos equivocados, entendemos que algo anda mal en nosotros. Es la lepra del alma que se manifiesta por medio del pecado. Yo recuerdo un documental que vi hace tiempo, creo que se llamaba La libertad del diablo, donde salen varios sicarios muy jóvenes, con el rostro cubierto, dando su testimonio. Sus palabras me recordaron precisamente cómo es el pecado. Uno de estos jóvenes decía que la primera vez que mató fue la más difícil. Vomitó, se sintió mal, se quería matar, etc. Pero conforme siguió matando, se fue acostumbrando hasta llegar al punto de haber perdido cualquier sentimiento de culpa. Y es que en el pecado se crece, se profundiza. Y si no lo cortamos de tajo, este se arraiga en nuestro corazón y lo endurece hasta hacernos perder la sensibilidad para distinguir lo que está bien y lo que está mal. La lepra espiritual es una enfermedad que mata a nuestro espíritu, una enfermedad de la que nadie se puede curar. Necesitamos de Dios como médico, porque Él es el único que la puede sanar con su perdón. Dice el versículo 2 y 3 que leímos: y de Siria habían salido bandas armadas, se habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Algo bien importante que no podemos olvidar es el hecho de que Dios ama al hombre y tiene cuidado de él. Por esta razón, Dios siempre está pendiente de poderle indicar el camino de la redención. Esto lo logra a través de hacernos llegar su mensaje de salvación. Y puede hacerlo a través de muchos medios. Lo puede hacer a través de un libro, lo puede hacer a través de una película, de una canción, un folleto, etc. Generalmente Dios usa a una persona, a un testigo, alguien que conoce el poder de Dios y está dispuesto a compartirlo contigo. Creo que todos los que estamos conectados en esta reunión oímos el Evangelio por medio de una persona, ¿verdad? Que un día abrió su Biblia ante nosotros y nos explicó cuál era nuestra situación ante Dios, nos explicó la solución y nos llevó a la salvación a través del Evangelio. En esta historia, Dios había permitido que en alguna de tantas incursiones bélicas de Siria en contra de Israel, se llevaran como botín de guerra a una muchacha que ahora trabajaba como esclava para la esposa de Naamán. Esta muchacha sabía su lugar en su casa, ¿verdad? Se sabía una esclava al servicio de sus conquistadores. Y si hubiera vivido en amargura o resentida por haber sido separada de su familia, pues no le podríamos reprochar nada. Sin embargo, ella sabía algo que los demás no sabían. Ella conocía al Dios de Israel, conocía su poder y en vez de callar, compartió lo que sabía de Dios. Esta muchacha sabía del poder de Dios y no dudó ni un instante en hablar de él.
No sabemos si le hicieron caso la primera vez o se lo intentó varias veces, pero finalmente todos estaban muy ocupados, ¿verdad? Todos estaban buscando médicos y brujos para poder curar la lepra de Naamán. Y seguramente llegaron a un grado de desesperación, pero nada daba resultado. Y entonces, ¿qué importaba oír una opinión más, aunque fuera la de la sirvienta? En medio de este caos, y sin nada que perder, Naamán decidió hacerle caso a esta muchacha que desde luego pues no conocemos su nombre, ¿verdad? Es una de esas tantas heroínas anónimas que se presentan en la Biblia que alguna vez conoceremos en el cielo. Yo pienso y digo qué tremendo resulta saber que a veces la bendición puede estar tan cerca de nosotros y en la gente que a veces hasta podemos despreciar o hacer menos, ¿verdad? Pero Dios usa a cualquier testigo fiel que esté dispuesto a abrir su boca. Entonces, dice el texto, que ella expresó lo que sabía y dijo: si rogase mi Señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Por el estrecho contacto que Naamán tenía con la gente de Israel, seguramente habría oído de las hazañas del Dios de ese pueblo enemigo. Y como les comenté antes, Dios también había comenzado a trabajar en el corazón de Naamán a través de sus grandes triunfos de guerra. Esta muchacha le estaba recomendando a Eliseo, el profeta que vivía en Samaria, pero en realidad le estaba recomendando al Dios de Eliseo. Y dicen los siguientes versículos: entrando Naamán a su señor, es decir, ante el rey, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey. Y entonces salió él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Naamán se presenta ante el rey y le platica lo que le había dicho esta joven israelita. Entonces el rey dejó que Naamán siguiera su recomendación. Es más, en ese momento, con la intención de ayudarlo, le dio una carta diplomática dirigida a Joram, rey de Israel. Enseguida, pues se preparó para el viaje. Y como todo un ignorante de las cosas de Dios, Naamán salió en busca del profeta, imaginándose que era algo así como ir a visitar a un ser extravagante y entronado, rodeado de sirvientes y lujos. Y por esta razón, Naamán emprendió su viaje llevando de regalo 40 kilos de plata, 68 kilos de oro y 10 mudas de ropa. Y además de pilón, la carta de Aram para el rey de Israel que decía: mediante esta carta presento a mi siervo Naamán, quiero que lo sanes de su lepra. No cabe duda, como le dijo Satanás a Dios cuando trataban el asunto de Job, cuando le dijo: todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Qué bien conoce Satanás el corazón humano, ¿verdad? Esta es la naturaleza del hombre en acción. Todo lo queremos solucionar con dinero e influencias, ya sea la salud, la justicia, el amor, lo queremos comprar. Qué absurdo es el hombre. Y así de absurdo fue Naamán. Y así, cargadito de regalos, salió de Siria, con esperanza, pero con dudas, sin nada que perder y quizás con todo por ganar. Dice el versículo 7: luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra?
considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Joram leyó esta carta se sintió agraviado. Dice la Biblia que este rey del norte había hecho lo malo ante los ojos de Dios. Se había entregado a los pecados de la idolatría e hizo pecar a Israel. De tal forma que aunque este hombre sabía que Dios es quien da vida y quita la vida, vivía lejos de él. Por esta razón, cuando recibió esta carta, en vez de acordarse del Dios de Israel, sintió todo el peso de una responsabilidad que estaba más allá de sus posibilidades. Él interpretó este evento como una provocación, como un pretexto del rey de Siria para comenzar una guerra. Y dice el texto que en su desesperación rasgó sus vestiduras. En ese tiempo, esta era una forma de manifestar indignación, desesperación y dolor. Pero cuando lo hacía el rey, este hecho trascendía y por eso llegó a los oídos de Eliseo. Este profeta conocía perfectamente la situación espiritual de Joram y sabía que se había olvidado de Dios. Por esta razón, como ya lo había hecho antes cuando se enfrentó a Moab, fue nuevamente en rescate del rey. Y entonces dice el versículo 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Es decir, Eliseo atrajo el caso. Sus motivos, pues ayudar al rey y dar testimonio de quién era el Dios de Israel. Entonces le mandó decir a Joram que le mandara a Naamán a su casa en Samaria. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo, dice el texto. Y entonces aquí vemos cómo llegó Naamán, ¿verdad? Con sus caballos y sus carros de guerra, se para frente a las puertas de la casa de Eliseo. Y yo me imagino a los hombres de Naamán, ¿verdad? Descargando todos los regalos, el oro y la plata, ¿verdad? Brillando con la luz del sol, tratando de impresionar a este humilde profeta. Y aquí vemos cómo Naamán mostró uno de sus problemas, su confianza en el dinero. Él pensaba, como muchos, que con dinero se puede todo. Pero Jesús dejó muy claro cuando en uno de los evangelios nos relata cómo habló con un joven rico, ¿no? Y explicó que el dinero puede ser un estorbo para la salvación. Porque esta clase de personas que tienen mucho dinero, tienen la tendencia a poner su confianza en el dinero y no en Dios. La Biblia hace mucho énfasis en enseñar que las cosas materiales no tienen nada que ver con las espirituales. Muy contrario a lo que muchas religiones promueven, la salvación no se compra, ni tampoco tiene nada que ver con el esfuerzo y el mérito humanos. La salvación es un logro de Jesús, que Dios pone a disposición del hombre que quiera creer en él. El apóstol Pablo les dijo a los Gálatas, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. A los efesios, el mismo Pablo les dijo,
Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Y Pablo también le explicó a Tito y le dijo, ¿nos salvó? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es clarísimo cómo Dios hace a un lado cualquier obra, cualquier mérito humano, cualquier esfuerzo y se presenta Él únicamente como el dador de la salvación. En ningún momento se narra que Naamán haya bajado de su carro y se hubiera acercado a la puerta de Eliseo. Él decidió esperar a que el profeta saliera a recibirlo, pues como se recibe a un presidente en visita de Estado. Pero de esta forma, Naamán manifestó otro de sus grandes problemas, el orgullo. Dice el versículo 10, entonces Eliseo le envió un mensajero, diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Eliseo, en nombre de Dios, captó inmediatamente la soberbia de este personaje. Y entonces comenzó a tratar con el orgullo de Naamán. Porque como dice en Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por esta razón, Eliseo sabía que Naamán tenía que arreglar este problema de orgullo antes de poder recibir las misericordias de Dios. Por esta razón, ni siquiera salió a recibirlo, ni siquiera habló con él personalmente. Mandó un mensajero y en segundo lugar le mandó bañarse. Qué tremendo, dice el versículo 11 y 12. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Naamán se enojó mucho y dijo, yo creí que el profeta iba a salir a recibirme. Dijo, esperaba que él hiciera algo espectacular, ¿verdad? Con su mano, que tocara la lepra, que invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. ¡Qué ofensa! ¿Que no se ha dado cuenta que lo que tengo es lepra, no mugre? Si se trata de bañarse, pues en Siria tenemos mejores ríos, no como este Jordán lleno de lodo. Vámonos a casa, esto es un fraude. Así que Naamán dio media vuelta, cargó sus chivas y se fue ofendido y vociferando. Dice el versículo 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Afortunadamente siempre hay alguien que entra en razón. En este caso, nuevamente el buen consejo vino de parte de sus sirvientes, de la gente sencilla y humilde que a veces nos ayuda a comprender las cosas que en nuestra soberbia o desde nuestra burbuja no podemos ver. Naamán, si el profeta te hubiera dicho que le construyeras un templo, no lo hubieras hecho. Claro, eso hubiera sido mercar con la fe y aprovecharse de la ignorancia de este hombre.
Eliseo le dijo: vete a lavar. Aquí Naamán manifestó otro gran problema de concepto que él tenía. Él tenía su idea personal de Dios. Él tenía una idea de cómo debería ser Dios. Porque en general todos nosotros cometemos el error de creer que Dios es o debería actuar como nosotros queremos. Pero Dios es como es. No lo puedes cambiar tú. Más bien, nosotros tenemos que amoldarnos a Él. Y para que nosotros sepamos qué hacer, por eso Él nos dejó su palabra. Esta forma de pensar es muy peligrosa con respecto a la salvación. A través de nuestra vida, la religión, los conceptos religiosos y las ideologías nos han formado una idea equivocada de quién es Dios, de cómo es Dios y de cómo trabaja. La mayoría de las personas creen en un Dios diseñado a su medida, el cual tiene la obligación de ser como ellos se imaginan que debería ser. Pero una de las cosas que yo comencé a darme cuenta cuando me convertí y empecé a leer la Biblia fue que yo estaba muy equivocado con respecto de cómo era Dios. Empecé a conocer verdaderamente quién era Él, cómo era Él, cuál era su carácter y qué era lo que Él me ordenaba. Y entonces, una de las tantas cosas que entendí fue que la salvación es un regalo de Dios. No es algo que esté a la venta o al alcance del hombre. Se obtiene en el momento en que tú aceptas y crees en lo que Jesús hizo por ti en la cruz al pagar por tus pecados. Porque Dios es el único que limpia nuestro pecado, que apesta a muerte cuando nos arrepentimos. Y dice el versículo 14, él, Naamán, entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Aquí vemos un cambio en la mente de Naamán. Él comenzó a hacer las cosas bien. Hizo a un lado sus conceptos equivocados de Dios, sus ideas preconcebidas, se tragó su orgullo, tomó la decisión de seguir las instrucciones divinas y se metió al agua conforme se lo había indicado el varón de Dios. Lavarse en el Jordán para que le quedara bien claro que él quedaría limpio de su mal solo gracias a la limpieza que Dios iba a hacer en él. ¿Cuál fue el resultado? Que salió con piel de bebé. Dijo Jesús en Juan 7:17, todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. Jesús muchas veces se puso a prueba. Por eso mucha gente le seguía, porque él nunca les falló. Todo enfermo que se acercó a él fue sanado. Y Naamán también puso a prueba el poder de Dios. Él se humilló 7 veces en el Jordán. Y como Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, ya en ese estado de quebrantamiento y en ese estado de humildad, él fue sanado de sus 2 lepras, de la lepra física y de la lepra espiritual. A veces la gente desprecia la salvación por sencilla, pero la salvación no fue fácil. Le costó la vida a Jesús. El precio de tu salvación fue un precio de sangre. Y como dice en Apocalipsis 1:5,
Jesucristo, el testigo fiel, el primero en resucitar de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Dicen los dos últimos versículos: y volvió Naamán al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Era tanta la alegría de Naamán y tan grande su agradecimiento, que regresó con Eliseo siendo ya un hombre nuevo, sin orgullo y sin lepra. Y lo primero que hizo fue reconocer el poder de Dios, dando testimonio de su nueva fe. He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Claro, como todo recién convertido, pues no tenía un discernimiento espiritual e insistió en pagarle a Eliseo por lo que le había hecho, pero este no aceptó porque Eliseo seguía el principio bíblico que dice: lo que recibiste gratuitamente, dalo gratuitamente. Por compartir el mensaje de salvación no se cobra. Conclusión. Como les dije al principio, pues esta es una historia muy bonita, ¿no? Una historia de fe, de esperanza y de salvación. Porque como te habrás dado cuenta, el caso de Naamán ilustra perfectamente el hermoso proceso de la salvación de cualquier hombre. Lo primero que se destaca fue la lepra que azotó su vida, que en un sentido espiritual representa el pecado que todos tenemos. En segundo lugar, vemos cómo la solución es anunciada por un testigo de Dios que decide compartir su fe. En tercer lugar, Naamán se acerca con alguien que lo puede guiar a la solución de su problema. En este caso, el profeta Eliseo. En cuarto lugar, Dios decide ayudar a un sirio, a un extranjero, a un pagano, a un hombre sin Dios, porque Dios ama al mundo. Y a través de su sacrificio Él murió por todos y pagó por todos sus pecados en la cruz. Dios no hace acepción de personas y Él se pone al alcance de todos para que crean en Él. En quinto lugar, Naamán, a pesar de confiar en su dinero, de ser un orgulloso de primera y de tener ideas preconcebidas de Dios, finalmente se quebranta, se humilla, decide obedecer y se sujeta a las instrucciones divinas de irse a lavar en las aguas del Jordán. Hoy en día, nosotros no tenemos que ir al Jordán. Dios nos lava de nuestros pecados con la sangre de Jesucristo, porque Él fue sacrificado y su sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Así dice en el libro de Apocalipsis. Jesús fue sacrificado y su sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Por último, al recibir la misericordia de Dios, Naamán dio testimonio de su fe, porque a partir de creer comenzó en él el proceso de renovación por medio del Espíritu Santo, que consiste en alejarnos de nuestra vida vieja para darnos una vida nueva, una mente nueva y transformarnos en una nueva persona. Por eso se presentó ante el profeta Eliseo para dar testimonio de esta nueva fe. Bueno,
Esta es la historia de Naamán, la historia de este hombre que comenzando mal, terminó muy bien. Que Dios te bendiga. Maranata.